Bueno, compañeros, sean bienvenidos a este video. Este video tiene como finalidad de que el estudiante sancarlista pueda tener unos ejemplos de temas relacionados al curso de matemática intermedia 2, ya que en el departamento de matemática se vio en la necesidad de hacer estos videos para poder apoyar al estudiante, ya que no existen muchos videos o ejemplos relacionados a los temas que se ven en la Universidad de San Carlos del curso de Matemática Intermedia 2 para la Facultad de Ingeniería. Sean bienvenidos ustedes a este video explicativo y en este tema vamos a abordar lo que son lo- funciones vectoriales y curvas en el espacio. Este tema es importante saber debido a que nosotros como futuros ingenieros debemos saber que todo está relacionado con los vectores. Entonces, uno de los temas que se van a tocar en este momento van a ser los límites de las funciones vectoriales. Comencemos. Función vectorial. Antes de tocar dichos temas, vamos a saber qué es una función vectorial. Y como en la definición dice que una función vectorial es simplemente una función cuyo dominio es un conjunto de números reales y cuyo rango es un conjunto de vectores. Esto quiere decir de que tenemos una función en la cual vamos a tener coordenadas tanto en el eje X, Y y Z. Como vemos en la definición, dice que dos son valores con vectores tridimensionales. O sea, vamos a tener una función que se va a representar con RET, el cual t es nuestro parámetro que se refiere al tiempo. Esta función RET nos va a indicar las direcciones o los puntos que va a tener nuestra función vectorial. RET está compuesta tanto por FET, GDT, HET. Para esto podemos escribir esta función RET de dos formas, como lo verán a continuación. RET lo podemos escribir como FET, GET, HET, o lo podemos escribir de la forma FET por la componente I más GET por la componente J más HET por la componente K. Si regresamos un poco atrás en el tiempo, en física básica nosotros tuvimos que haber visto estos vectores. Estas funciones vectoriales es lo mismo que la física, tienen una magnitud y una dirección, solo que aquí lo vamos a utilizar más centrado en temas de matemática. Estos videos, como anteriormente les dije, tienen como finalidad tocar temas de matemática intermedia 2, pero estas definiciones nos van a servir aquí a lo largo de nuestra carrera, dependiendo de la carrera que ustedes hayan utilizado. Entonces, para entenderlo, vamos a pasar a límites de una función vectorial. El límite de una función vectorial, como lo están viendo a continuación, es donde R se define tomando los límites de funciones y de sus componentes. ¿Qué quiere decir esto? Una función vectorial, si yo tengo un límite, ese límite va a corresponder a cada vector o a cada componente IJK. ¿Ya? Entonces, veamos un ejemplo para que así se entienda mucho mejor. Y dice, hallar el límite de RET cuando t tiende a cero, donde RET es 1 más t al cubo, eso multiplicado por la componente i, más t por la exponente elevado a la menos t por el componente j, más seno de t dividido t por la componente en k. Entonces, empecemos. Tenemos este límite. Y si se dan cuenta, tenemos una componente en i, una componente en j y una componente en k. Entonces, como lo decía la definición, vamos a aplicar el límite a cada componente.
el límite a la componente y, el límite a la componente j y el límite a la componente k. He visto que a veces los estudiantes se confunden al hacer esto de una vez, pero por experiencia les puedo decir de que mejor lo hagamos uno por uno, o sea, una empezamos por la componente i, después por la componente j y después por la componente k. Y así no nos confundimos. En este caso yo lo que hice fue tomar solo la componente en i y apliqué el límite. Y el límite de 1 más t al cubo voy a sustituir t con el valor 0, acordándonos de nuestra matemática básica 2, y me dice que 1 más 0, eso va a ser igual a 1, 1 en ese componente. Ahora vamos a pasar al componente j. Me dice que el límite cuando t tiende a 0 de t a la menos t por j, eso es igual a 0, porque todo número multiplicado por 0 va a dar 0. Y ahora mi límite de t cuando tiende a 0 de seno de t dividido t. Si se recuerdan, hay una definición en la cual me dice cuando el límite de t tiende a 0, del seno de mi variable dividido esa misma variable, eso va a ser igual a 1. Entonces aquí vamos a aplicar esa definición y automáticamente ese límite va a ser 1. Ahora el resultado final va a ser la suma de las componentes que me quedaron. En este caso mi respuesta final va a ser mi límite cuando t tiende a 0 r de t va a ser i más k, porque solo en esas dos tenemos respuestas. ¿Ya? Si nos damos cuenta, tenemos el límite de t cuando tiende a 0 de la componente i es 1. Y el límite cuando tiende a 0 de la componente k es 1. Como j es 0, lo omitimos, porque cualquier número multiplicado por 0, pues como les dije anteriormente, es 0. Entonces, esta definición, lo que yo les acababa de mostrar, eso lo tienen que aplicar aquí por todos los límites. Utilizar su básica 2, a recordarse el L'Hopital, recordarse cómo se aplican los límites para cada variable. Entonces, esto es lo único que tienen que saber. Tocando este tema, nos vamos a pasar a curvas en el espacio. Entonces me dice, una curva en el espacio se puede considerar como una imagen de una función vectorial R. ¿Ya? O sea, que entre funciones vectoriales continuas y curvas del espacio. Ahora, supongamos que f, g y h son funciones continuas con valores reales en un intervalo L. Entonces el conjunto de todos los puntos x, y y z en el espacio van a corresponder a x por f de t, que es una función parametrizada en t, y en una función parametrizada en t también, que en este caso lo vamos a representar como g de t. Z la vamos a representar con h de t, que si se dan cuenta está parametrizada en t. Esto quiere decir que una curva en el espacio van a estar parametrizadas siempre en función de t, o las tres variables x, y y z van a tener que estar parametrizadas por una misma variable, que en este caso es t, que representa el tiempo. Entonces, para entender esto, veamos un ejemplo. Y aquí me dice, trace la curva cuya ecuación paramétrica es r de t, que va a ser igual a coseno de t por la componente i más seno de t por la componente en j más t por la componente en k. Aquí tenemos que aprender o recordarnos de nuestra matemática intermedia 1, la parametrización de nuestras curvas. Sabemos que x es igual a r coseno de t y y es igual a r seno de t. Aquí lo que hice fue separar cada componente. Si nos damos cuenta que en lo que nos acaba de aparecer, a x, como les dije anteriormente, x es coseno de t, y es igual a seno de t, y z es igual a t. Y recordándonos de la matemática intermedia 1, sabemos por definición que mi parametrización de x es igual a r coseno de teta y la y es igual a r seno de teta. Ok, entonces en este caso lo que vamos a hacer es buscar una relación que exista entre ellos. Si nos damos cuenta, anteriormente ya tenemos nuestro coseno de t y nuestro seno de t, pero ¿cuál va a ser el radio en este caso? El radio en este caso es 1.
Si nos damos cuenta, si multiplico 1 por coseno de t, no varía nada. Y si multiplico 1 por seno de t, tampoco va a variar nada. O sea, no hay un cambio en esa función. Y por ende, nuestro radio lo vamos a tomar como 1. Y t es periódico. Exactamente. Z va a variar respecto del tiempo. Entonces, la curva que se me asemeja en este caso, recordándonos de la matemática intermedia 1, es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, eso es igual a 1. Y mi z va a variar respecto del tiempo. Entonces, aquí también nos tenemos que recordar de nuestra definición de sólidos, o R3, que se ve en Inter 1. Nos podemos dar cuenta que para las trazas X y Y tenemos un círculo, pero en Z va a variar. Entonces, ahora lo único que tenemos que hacer es trazar la curva. La curva, si lo miramos desde el espacio X y Y, va a ser un círculo siempre. Pero como les dije anteriormente, Z está variando respecto al tiempo. Entonces, esto va a ser un círculo que va a estar subiendo respecto del tiempo. Y nuestra figura va a quedar de la siguiente manera. Entonces, si se dan cuenta, esta es nuestra curva paramétrica. Ese lo podríamos llamar un resorte, o nuestra función lo que nos describe es un resorte, un movimiento circular respecto del tiempo, que va variando en el tiempo en el eje Z. Más adelante les voy a mostrar cómo pasar eso a un programa matemático para que se den cuenta de que sí es lo que estamos viendo en este momento. Entonces, este es lo del ejemplo y espero lo entiendan. Vamos a pasar a un segundo ejemplo. Y aquí me dice, determina una función vectorial que represente la curva intersección x al cuadrado más y cuadrado, eso es igual a 1, con el plano y más z, eso es igual a 2. Entonces, primero, como anteriormente vimos, nuestra parametrización en este caso va a ser x coseno de t y y seno de t. El radio sabemos que es 1 y no es necesario colocarlo. Ahora lo que tengo que buscar es una parametrización para z. ¿Y de dónde consigo esa parametrización? Si nos damos cuenta, en el enunciado del problema sabemos de que z está asociado con y con un 2. Entonces, aquí puedo convertir o despejar z. Despejo z y me queda que es igual a z es igual a 2 menos y. Pero yo quiero en un parámetro t. Y sabemos que y es igual a seno de t. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Solo sustituyo y en la ecuación de z. Y me queda que z es igual a 2 menos seno de t. Entonces la función vectorial va a ser la siguiente. R de t es igual a coseno de t por la componente en i, más seno de t por la componente en j, más 2 menos seno de t por la componente en k. Y nuestra figura, para que veamos de que sí cumple esto, es la siguiente. Y si nos damos cuenta en esta parte, sí cumple con la intersección de nuestro cilindro y nuestro plano x más z igual a 2. Refiriéndonos al ejemplo 1 y el ejemplo 2 del tema de curvas en el espacio, si nos damos cuenta, queremos como estudiantes ver si nuestro procedimiento se realizó de una forma correcta. Entonces, para ver esta forma, si nuestro procedimiento fue correcto, nosotros debemos utilizar cualquier herramienta en la cual nos permita dibujar curvas paramétricas. En este caso vamos a utilizar la herramienta GeoGebra, que esta como estudiantes de la Universidad de San Carlos la tuvimos que haber visto en el primero o en el segundo semestre de nuestra carrera, no importa, cualquier ingeniería vio esta herramienta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahorita vamos a conocer un nuevo comando, el cual es curva. Esta nos permite ver la curva paramétrica, pero para esto debemos de irnos a vista y activar la vista gráfica 3D. Con esto vamos a poder ver cómo va a variar o cómo son nuestras curvas o cualquier tema que vamos a ver en 3D.
Para este caso en intermedia 2 sí va a servir mucho porque vamos a estar viendo muchos volúmenes o áreas y sirve mucho esta herramienta. Entonces sería bueno que vuelvan a practicar. Entonces, como les dije anteriormente, vamos a utilizar el comando que se llama curva. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos curva en la cual nos tiene de dos dimensiones. Si se dan cuenta en esta, dice expresión, expresión, parámetro, valor inicial, valor final. Pero como nuestra función vectorial, nuestra RET, es de tres expresiones, entonces vamos a utilizar la de tridimensional. Y esta tridimensional es esta, la que tiene tres expresiones, su parámetro, valor inicial y valor final. Entonces la seleccionamos. Entonces, si se recuerdan en el ejemplo anterior, nuestra función en y era coseno. Entonces vamos a poner coseno de t. Pasamos a la siguiente expresión, que sería seno de t. Y por último, vamos a la última expresión, que en z era t. Mi parámetro en este caso va a ser t. Y el valor inicial siempre inicia en 0. Y va a terminar en, yo le voy a poner 15. Para que veamos cómo se va a realizar la gráfica. Entonces le doy Enter. Entonces me dice que el comando sen es desconocido. Vamos a utilizar el comando sin, que es con i. Si se dan cuenta, nuestra función nos está tirando esto. Pero ¿qué pasa? Yo quiero verlo de una forma mucho mejor. Entonces le voy a dar el comando a alejar. Y si se dan cuenta, aquí está la forma. Pero ¿qué es lo que se les dijo en el ejemplo? Que si nos damos cuenta, esta función está asociada a un cilindro o a un círculo tanto para las coordenadas x y y. Entonces quiero ver si eso es cierto. Entonces vamos a dibujar el círculo que se les planteó, que me quedaría x cuadrado más y cuadrado. Esto es igual al radio 1. Y si se dan cuenta, si es bueno que nosotros podamos relacionar ese cilindro. Si nos damos cuenta desde el plano XY, es un círculo. Pero si nos vamos a dar cuenta en el plano Z, este va aumentando conforme el tiempo. Por eso es un paraboloide, una parábola que va aumentando respecto del tiempo. Y por eso está asociado a ese cilindro. Ya. Ahora, para el ejemplo 2, vamos a abrir un nuevo archivo. Entonces, en este caso, vamos a dejar la vista gráfica acá también. Y si nos damos cuenta, aquí nos decían que es la intersección de un plano y la intersección de un cilindro. Entonces pasamos a dibujar nuestro cilindro. Bueno, volvamos a dibujar. X al cuadrado más y al cuadrado. Esto es igual a 1. Estamos acá. Vamos a borrar esta parte. Y me dice que está en intersección con el plano y, y más z es igual a 2. Entonces si nos damos cuenta, ahí hay una intersección. Pero ¿qué es lo que nosotros estábamos viendo? Vimos que en el anterior ejemplo pudimos relacionar x y y con senos y cosenos y nos da un círculo. Lo mismo pasa en este caso. Tenemos un círculo siempre, tanto en x y en y, donde va variando es en t. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya encontramos nuestro parámetro z, que era el más importante en este caso. Entonces vamos a elegir curva, expresión, la tridimensional, y vamos a hacerla como lo encontramos en el ejemplo. Y ahora esta es 2 menos seno de t. Mi parámetro es t, valor inicial de 0. Y nos damos cuenta en este caso que mi valor final, si lo miramos desde el punto acá arriba, vemos que es un círculo. Entonces a este mi valor final le voy a poner 2 veces pi. 2 por pi. Y si nos damos cuenta, sí cumple.
encontramos la curva paramétrica que representa la intersección de ese cilindro con el plano. Sin más que decir, compañeros, solo les doy gracias por su atención y espero este video les haya servido de utilidad. Este video lo trabajamos conjunto con el Departamento de Matemática Básica y agradezco a las personas que estuvieron a cargo del proyecto y en la supervisión de dicho video. Sin más que decir, me despido deseándoles éxitos en sus estudios.